Hola a todos, soy Majo Arias y bienvenidos a la sexta temporada del podcast de Una Propuesta de Amor. Hoy estamos grabando un episodio con una invitada muy especial, quien nos va a contar un poco de cómo empezó y por qué empezó su historia en el tema de la escritura, sobre todo la escritura de la poesía. Así que les quiero presentar a esta invitada muy especial. Ella es Krista Zúñiga, es diseñadora gráfica y ahora también escritora. En el 2018 comenzó a sentir que su voz no tenía fuerza y entonces fue así como encontró en la escritura un espacio para sentirse viva. Desde entonces plasma sus emociones en poemas según las estaciones que va viviendo y es por eso que ahora ella también se hace llamar la chica de las estaciones. Desde entonces publica sus poemas en redes sociales, ha participado también en eventos de poesías y cursos de escritura creativa. En octubre del 2022 publicó su primer libro de poesía, Equinoccio de Primavera. Bienvenida, Krista. Muchísimas gracias de verdad por estar acá conmigo y aceptar esta invitación. Gracias, Majo. Gracias por la oportunidad de compartir un poco y por abrir las puertas de tu podcast. Muchas gracias, no a ti, de verdad que es un honor tenerte por acá. A ver, contanos, ya hablé un poquito más de ti, pero si te hago la pregunta, ¿quién es Krista? ¿Qué dirías? Es un acertijo, no. No, Krista es una mujer que se reinventó a los 33, yo ahorita tengo 38, y a los 33 años un día así como que uno se analiza y me ve en el espejo y dije, bueno, no soy feliz, ¿qué voy a hacer? Y analicé como la situación en la que estaba. En ese momento pues estaba casada y dije, no soy feliz con lo que tengo, con lo que hago, hacia dónde voy, y me tocó darle un vuelco a mi vida. Creo que a muchos nos pasa que decís, bueno, ¿qué pasó aquí? Y entonces empecé a ver hacia adentro, a ver quién era yo, porque ya se me había olvidado, cómo me tenía que reencontrar, qué me gustaba hacer, qué quería hacer. Y en ese ínterin y en ese descubrimiento, por un proceso de psicología, estaba con una psicóloga, yo tenía depresión leve, ahora sé que se llama distemia, y he ido aprendiendo un poco de nombres, pero tenía una depresión y tuve que poner un alto, y en manera de reencontrarme empecé a escribir lo que yo sentía como tarea de psicología. Y entonces yo decía, bueno, hoy me sentía bien, hoy me sentía mal, y poco a poco empecé a escribir más, y ese hoy me siento bien se volvió en dejar de usar las palabras cotidianas de estoy bien, estoy mal, a poner me siento devastada, por ejemplo. Entonces ya le fui dando también significado a las emociones, porque como tú has contado en tu journal, a veces solo decimos carita triste, carita alegre, y en realidad es un poco más allá de eso. Y descubrí que me podía expresar bien en la escritura, y que era una manera en la que yo podía expresar lo que sentía, porque me costaba mucho antes decir qué siento, cómo me siento, y si lo hacía meses después, cuando yo ya llegaba a explotar o cuando ya era muy tarde a veces para como tomar acción. Y entonces descubrí que escribir era una manera que me sanaba, que era terapéutico, y que al mismo tiempo también lo hacía bien, porque pues en ese momento no había recibido talleres ni nada, pero conforme mi psicóloga me escuchaba y me decía, mira, qué bien lo pusiste, o qué interesante, o qué bonito, yo decía, pero si esto es horrible lo que estoy pasando, ¿cómo me dice que es bonito? Pero de cierta manera fui encontrando formas de expresarlo, y fue como agarrando forma, y dije, bueno, sí, es algo que me gusta, que me ayuda. Y al principio solo era como de veras algo terapéutico, que poco a poco pues fue evolucionando. Buenísimo, o sea, a través de la escritura, digamos que fuiste resignificando y dándole otro significado a todo esto que estabas viviendo, ¿verdad? En ese momento. Sí, cabal, porque de pasar de ser una terapia pasó a justo eso, darle sentido y decir, ok, hoy estoy sintiendo esto y lo puedo convertir en un escrito, en un poema, en un cuento corto, y es más fácil a veces leerlo que decirlo. O sea, que yo te pueda dar a ti algo que escribí y decir, mira, Majo, así me siento. Y entonces que tú digas, bueno, ahora sí entiendo por lo que estás pasando, a yo tratar de expresarme verbalmente, porque antes me costaba mucho hacerlo. Y que, pues si nos puedes contar un poco qué experiencias estabas viviendo tú en ese momento que te tenían así de triste, digamos, y que cuando te viste al espejo dijiste, no, yo no soy feliz. Sí, era un mix, porque yo estaba casada y en una relación de abuso,
y también mi mamá se acaba de morir. Entonces, como que no podía, o sea, no sabía ver hacia acá o ver hacia acá, y entonces por no ver hacia ningún lado, o sea, me fui hacia una depresión, al esconder las emociones, no saber qué hacer, cómo expresarlas, y por eso pues necesité ayuda psicológica, que tú sabes lo importante que es tener terapia y una guía para descubrir qué siente uno. Entonces, por la situación justo, ya sabes que a veces uno no habla del duelo o de lo que está pasando, entonces pues yo no decía mucho. Y cuando ya era casi que obligatorio escribirlo porque se lo tenía que enseñar a la psicóloga, se me fue facilitando decir, bueno, estoy pasando por esto. Y otra cosa es que me ayudó a ver por lo que yo estaba pasando, porque a veces no nos damos cuenta, es bien fácil ver lo que está pasando a alguien más y decir, esta persona está muy triste o está demasiado feliz o está de tal forma, pero cuesta vernos e identificar cómo nos sentimos. Entonces también era como un espejo. Entonces yo decía, ok, escribí esto, porque a veces lo escribís como en automático. Y decís, bueno, voy a sacar esto, y ahí te das cuenta, ok, estoy mal. O ya voy mejorando, ¿verdad? Sí, es que la verdad que la escritura es poderosísimo. Yo también siempre le invito a mis pacientes a que escriban y escriban, pero me encanta tu historia, que no solo fue una escritura, porque, a ver, yo lo hago, yo escribo y me sirve un montón, pero yo escribo así libre, ¿no? O sea, y tú me llama la atención que, no sé si desde el inicio que empezaste a escribir así terapéuticamente fue a través de poemas o fue evolucionando tu escritura. Sí, fue evolucionando. Al principio eran notas en el celular, así de a ver qué le digo a la psicóloga. A ver, hice la tarea. Sí, hice la tarea, era por cumplir. Al principio la verdad que era por cumplir y porque tenía que hacer ese proceso de hacer un tracking de mis emociones. Y después me fue gustando, entonces ya no era solo me sentía bien, mal, triste, enojada, sino que ya era un párrafo, una oración. Y en el proceso de ir avanzando, el párrafo se convirtió en una estrofa, que cuando sentía había un poema, pero yo no sabía, sino que alguien me dijo, mira, qué bonito tu poema. Y yo creo que uno se queda con la idea que el poema es que rima y que tiene una estructura muy cerrada por lo que nos enseñan en el colegio y que es aburrido y difícil de entender y casi que necesitas un diccionario. Entonces para mí no era un poema, porque qué difícil. Y cuando ya empecé a investigar, o sea, qué realmente es un poema, entonces, bueno, hay prosa, hay verso libre, hay todas estas maneras, entonces a lo mejor de lo que tú has escrito, hay varios poemas y tú no sabes todavía. No, pero qué lindo, o sea, o sea, me imagino lo duro que ha de haber sido para ti, haber estado pasando por estos dos duelos, pues a la vez, ¿verdad? En una relación y el duelo de tu mamá, y no poder expresar y no poder sacar lo que sentías y entrar en una depresión y sentir que también te estabas perdiendo a ti, me imagino, ¿no? O sea, era como tanto dolor y no poderlo sacar, y que fue a través de la escritura que pudiste empezar a resignificar y darle otro sentido a ese dolor. Me imagino que tu duelo fue un poco más, bueno, no sé cómo fue tu duelo, pues, pero no sé si ya cuando empezaste a hacer la escritura lo pudiste procesar mejor o no. Sí, me ayudó porque, por ejemplo, sabemos que hay fechas que nos pegan, entonces el cumpleaños de mi mamá, el Día de la Madre o su aniversario de muerte, y yo decía, ¿qué hago con esto? Porque me pegaba 2 semanas antes, o sea, no el día, sino que antes, y yo decía, es increíble cómo el corazón sabe, porque yo me imagino que si me mandan a una isla, sin calendario, sin nada, y no te dicen qué día es, igual va a llegar la fecha y uno lo siente. Por, no sé, conexiones de la vida y todo, entonces sí me llamaba la atención que me afectaba, y entonces empecé a escribir un poema por cada año, por ejemplo. Entonces mi mamá tiene 6 poemas, hay unos bonitos, otros así como de que dicen quiero vomitar la tristeza porque ya no sé qué hacer. Y entonces yo decía, bueno, literal la quiero vomitar, y eso escribía, porque a veces uno dice ya no quiero estar triste, pero uno quiere que salga así rápido, claro. Entonces qué mejor manera que vomitarlo, ¿verdad? Y fui encontrando maneras de no solo ayudarme a mí, sino que ayudar a otras personas a que pudieran a través de mis palabras expresar lo que sentían, porque por ejemplo a mí no se me dan mucho los números, pero sí se me da escribir. Hay gente que me dice, mire, yo soy
re buen contador, pero no me diga que le explique lo que hago porque no puedo. Entonces sí fui viendo que no era solo algo para mí, y la verdad que para mí lo más lindo es que alguien me diga gracias, conecté, o gracias, no sabía cómo decir esto y con tu poema lo logré decir. O a veces hasta cosas bonitas como el amor que cuesta expresarlo. También, o decir te quiero mucho o ya no te quiero. Hay poemas también de gracias, pero no. Pero ya no. Ajá, entonces sí fue bonito ver cómo, aparte de ser una herramienta para mí, podía ser una herramienta para alguien más. Sí, me imagino. Es que sí es bien bonito también como la propia herida puede también dar una vuelta y poder ser de ayuda para otros, que fue un poco lo mismo que a mí me pasó con una propuesta de amor, o sea, que nació de esa herida de relaciones pasadas. Y dije, bueno, todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido, pues lo puedo también dar a otros, ¿verdad? Entonces me imagino que es lo mismo que pasa con tu poesía, ¿verdad? Sí, que ya no es algo como para mí, sino que se vuelve un regalo a los demás cuando uno encuentra su propósito. Yo sí vivía varios años como, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué vine a hacer aquí? Y casi que querés que te lo den así de, aquí está como en una fortune cookie, te digan este es y tú, eso voy a hacer. Pero no es así de fácil. Sí creo que mi propósito es ayudar a sanar a través de la escritura, y también uno agradece lo que le toca vivir, porque si yo no hubiera vivido eso, no hubiera salido la escritura, no hubiera salido el libro, no hubiera salido este podcast, subí un montón de cosas. Entonces ya cuando uno lo logra ver de una manera más positiva, pues hoy puedo agradecer las experiencias, lo que viví. También no sería la persona que soy, porque aprendí muchísimo. Yo creo que uno aprende cuando logras ver hacia adentro y decís, ok, esta es mi responsabilidad. Es cierto, éramos dos y hubo muchos factores, pero yo contribuí en esta parte. Y haber sido, por ejemplo, yo evitaba el conflicto, no expresaba lo que decía, me reprimía las cosas, entonces yo quería quedar bien con todos, y, o sea, todas esas acciones me llevaron a donde estuve a los 33 años, y el haber trabajado en mí, evolucionar y todo, me llevó a donde estoy hoy. Pero es un camino que, como sabes, no es como, me salto un charco, sino que hay que meterse al charco, a veces medio ahogarse. Totalmente. No, sí, es que, y eso que decías de poder darle darle un nuevo sentido a las cosas difíciles, porque muchas veces los problemas, las situaciones difíciles que pasamos, las queremos evitar. La sociedad también nos invita mucho a pasar la página rápido y a seguir adelante, ¿verdad? Y entonces evitamos, no sentimos el dolor, no sentimos esas emociones, y no nos lleva a crecer. Pero lo que tú hiciste fue todo lo contrario, o sea, realmente te sumergiste en el charco, como dijiste, ¿verdad? Y lograste conectar con ese dolor y transformarlo en algo positivo, ¿verdad? Que me imagino todo tu proceso personal de poderte amar mejor a ti te llevó a donde estás hoy. Que contanos un poco cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Sí, pues sí, medio me ahogué varias veces, pero pues toca. La verdad es que yo creo que a todos nos toca a veces hundirnos, pero cuando salís a respirar tenés mejores pulmones, tenés mejor vista, escuchás todo mejor, lo analizas de otro punto. Yo pasé pues en terapia, escuchaba todos los audios que podía, me sabía en YouTube así de crecimiento personal, ya me lo sabía, canciones, o sea, traté de agarrar de todo, de donde podía, para agarrar lo que me servía. Y después de que agarré eso, dije, ok, lo tengo que poner en práctica, porque exacto, de nada sirve que lo escuches. Y como decías tú, como dijiste que el caballo no lo puedes llevar al lago, pero no puedes hacer que tome agua. Entonces lo mismo, uno puede tener las herramientas y si no las usas, de nada sirve. Exacto. Entonces las empecé a poner en práctica y dije, ok, ya lo escribí en un poema, pero también le tengo que decir a la gente si me molestó algo, ni modo que a todos dándole un poema. Mira, me molestó. Estoy enojada. No, porque también hay que ser coherente. Entonces ya empecé a expresar y a decir, y también aguantarme ese sentimiento de incomodidad, de que, bueno, le voy a decir que esto no me gusta, pero voy a ver qué me dice. Me dije, bueno, me voy a sentir incómoda, se lo diga o no se lo diga, entonces ahí voy. Y aprendí a expresarlo, a decirlo, a poner un montón de límites, porque ese era otro de mis errores, que yo no ponía límites. Y pues ya sabes, todos te pasan encima porque uno deja. Claro. Entonces, cuando empecé a implementar lo que había puesto en práctica y a reconocer mi responsabilidad, empecé a ver el cambio. Dije, ok, por aquí es, si voy bien,
también me tropecé muchas veces, regresé, repetí patrones. Cuando me di cuenta que estaba buscando el mismo tipo de hombre, fue duro, porque decís, ya estudié, pues estudié individualmente, claro, ya aprendí, ya lo viví, y otra vez, entonces sí cuesta, duele, pero también es decir, ok, tengo que hacer las cosas diferentes. Y empecé a cambiar y también a decir, por eso te decía poemas de gracias, pero no, y decir, bueno, gracias por la atención, pero a veces también es demasiada atención, no me gusta. O mira, te apareces cada cierto tiempo y yo necesito a alguien constante. Claro. Y entonces me di cuenta que yo podía pedir cosas, o sea, que yo podía decir qué quería en mi vida. En algún punto hice el clásico consejo que te dicen que escribas una carta de cómo querés que sea tu pareja. Ajá. No sé si algún día lo hiciste, pero sí. Yo tenía una mi amiga que me lo decía y me decía, mira, mi esposo hasta tiene ese color de ojos. Y yo, no creo. Después conocí la manifestación. Ajá. Y también entendí que es lo que uno proyecta, o sea, qué es lo que querés en tu vida, cuándo querés que llegue también, o sea, y que tenés que estar listo porque no solo es de pedir, tú también tenés que dar. Y así hace 3 años y medio conocí a mi novio. Y futuro el otro año, futuro esposo, sí. El otro año nos casamos y fue realmente un cambio ahí sí 360, porque sí fue como de otro planeta. Ajá. La relación que tenemos ahorita, las que yo tuve antes en general, porque ya aprendes a comunicarte, a pedir, a decir como, mira, solo la próxima tal vez hagámoslo de otra manera. Y ya no como, ala, ¿por qué fue así? Y no me molestó y no quiero. O solo a no decir nada, porque eso era lo que yo hacía. Como, ajá, callar para evitar. Ajá, ¿y qué tenés? Nada. El típico. Sí, nada, y enojadísima. Entonces sí aprendí, y el aprender pues de mis errores y de otras cosas que tal vez yo no había cometido, pero que te dicen, mira, es mejor hacerlo así, me llevó a tener una relación sana, pero todo eso fue porque me amé primero. O sea, yo pues no me amaba. En general uno dice me amo, pero cuando te das cuenta decís, ok, no me amo porque pongo a los demás adelante, no me amo porque no pongo límites. Entonces, pues poco a poco fui descubriendo cómo implementar todo. O sea, no solo en escribirlo, sino que también en expresarlo. Bueno, me encantó lo que decías, justo eso último, ¿verdad? De ponerlo en acción. De nada te sirve escribir 10,000 poemas si no vas a ponerlo en práctica ya en tu día a día, ¿verdad? Todo lo que pudiste tú sacar y expresar y entender mejor de ti a través de la poesía y la escritura, bueno, ahora toca ponerlo en práctica, ¿verdad? Y qué lindo ver cómo, bueno, lo hiciste y los resultados positivos que ha tenido eso en tu vida y que ahora, pues, estás a punto de casarte y estás muy feliz, pues, o sea, la verdad es que qué lindo ver todo ese proceso y todo ese progreso también en tu vida, ¿verdad? A ver, contanos un poco de si hay alguien de los que nos está viendo que quiere empezar a escribir, no sabe cómo fue tu proceso, cómo le dirías que pueda empezar a escribir, no necesariamente para escribir poemas, sino como terapéuticamente hablando. Sí, yo usaría la frase trillada de sin miedo al éxito. Al final, lo que uno escribe es lo que uno siente, entonces no escribir con esa vocecita que siempre nos juzga. No, esto no está bien, no, esto no rima, esto no tiene sentido. Yo en alguna oportunidad fue un taller y nos pusieron a escribir literal los números del 1 hasta el punto donde se te ocurriera algo. Y entonces escribíamos 1, 2, 3, 4 y tal vez número 20 decís, quiero escribir sobre la playa. Y si quieres escribir de la playa, escribí de la playa, aunque tal vez no tenga relación con lo que sentís. Yo he aprendido que al final sí todo tiene relación. En el momento uno dice, ¿por qué la playa? Entonces, tal vez es porque estás muy estresado y te quieres ir a relajar. Que escriban lo que se les venga a la mente. Es también cuestión de práctica. No es que uno diga, bueno, ahorita voy a escribir un poema con tantos versos o algo así, o una novela, o tal vez solo un escrito, sino que es poco a poco. Y a mí me gusta mucho la música, entonces que usen, por ejemplo, me gusta el estilo de tal cantante. Entonces escribir a mí me gusta robar medio frases como para inspirarme, entonces uno dice, bueno, esta frase la dijo tal cantante y me gustó y la voy a usar, pero la voy a hacer mía. Qué lindo. Porque uno tiene que ir haciendo las cosas propias y no solo como adueñarse de las creaciones de otros.
Me gusta un montón. Sí, yo también, como que cuando empecé, la verdad que empecé, yo sí no me volví poeta, pero, pero bueno, tal vez hay alguno escondido ahí, ¿verdad? No, pero lo empecé así, porque tenía esta gran necesidad de sacar lo que tenía, mi mente era así como, volaba de tantas cosas que había adentro. Entonces, el plasmarlo todo por escrito ayuda también a calmar los pensamientos. Y sí, lo mío era muy libre, no es algo y quisiera que fuera un poco más hábito de hacerlo todos los días, pues, ¿verdad? Como aunque sea un poquito, escribir algo, porque sí ayuda un montón. En mi caso no es así, pero creo que sí lo hago constantemente, pero no todos los días. Y sí, como solo, como tú decías, o es tener un espacio como más tranquilo, donde te sientas cómodo y escribir sin juicio, o sea, ahí lo que salga. Sí, y tal vez no necesariamente tranquilo, porque a veces el espacio no va a ser tranquilo o estás en medio de una reunión, o sea, una conferencia o algo así, y se te viene porque ya sabemos que la mente manda sola en cualquier momento. y en cualquier momento. Entonces, yo sí lo que recomiendo es que si vas manejando y se te viene algo a la mente, un voice note a ti mismo. Yo tengo un chat conmigo misma y ahí me mando cosas porque a veces no te da tiempo de escribir o solo tenés una idea y no la puedes desarrollar. Tener un cuaderno cerca o la verdad que al final un lapicero y de escribir hasta en una servilleta. En servilleta, sí. Y eso uno dice, no, que no se me olvide esta idea porque de veras la inspiración llega y se va. Así, en un chasquido se va y yo a veces digo, lo hubiera escrito porque ya no se me viene. Y también tener paciencia porque yo a veces escribo cosas, me voy a inventar en marzo y las termino en diciembre. Porque no, todo, como sabes, todo tiene un proceso, entonces tal vez no necesariamente terminé yo de procesar eso en el momento que lo quise empezar a escribir, pero sí después, porque aterricé en ideas, en sentimientos, en experiencias. Entonces, o sea, no juzgarse, escribir libre y hacerlo constantemente para tener práctica y descubrir también si lo quiero hacer solo para mí, si lo quiero para compartir, claro, si lo quiero para que se vuelva novela, poema, canción. Entonces yo creo que cuando también le das un propósito es más fácil decir, mi propósito es que sea para mí, entonces hasta vas a hacer garabatos y vas a rayar y no te va a importar la ortografía. Pero si ya lo querés hacer para compartir, le vas a poner un poco más de atención o no, y lo compartís tal cual, ¿verdad? Pues sí, qué buenos consejos, me gustaron, muchas gracias. A ver, contanos un poco de tu libro. ¿Cómo surgió la idea de publicar un libro de poemas? Y el nombre y todo, ¿de dónde viene? Fue todo un proceso de evolución de varios meses, incluso años, porque al principio, como te digo, solo era una tarea, después me di cuenta que ya tenía varias notas, y esas notas se pasaron a una página de Instagram, que al principio nadie leía, porque nadie sabía, y esa es otra cosa, que a veces nadie sabe porque uno no comparte. Entonces ya lo empecé a compartir, y fui un poco stalker en mi cuenta personal de Instagram, así como publicaba algo y lo republicaba, publicaba y lo republicaba. Después ya, cuando vi que tenía contenido, más de un par de personas me empezaron a decir, mira, ibas a hacer un libro, y en mi mente como que un autor, yo lo tenía aquí hasta arriba, y yo decía, un autor tiene que ser una persona con un montón de cualidades que yo no tengo, porque pensás que es algo inalcanzable. Y cuando ya me empezaron a preguntar, entonces fui a talleres, vi cómo se escribe un libro y me di cuenta que cualquiera escribe un libro. Otra cosa es que lo vendas, pero cualquiera escribe un libro y si tenés las herramientas para hacerlo, lo publicás. Y es otra historia qué propósito le des después. O sea, si lo querés solo por decir publiqué el libro, aunque nadie lo compre, o si decís, bueno, publiqué el libro y quiero que lo lean y lo compren. Entonces sí, primero el deseo, o sea, de hacerlo. Y cuando ya tenía el deseo, analicé si realmente era algo que yo quería o era solo porque los demás me decían que debería ser un libro, porque eso pasa mucho, que te dicen, no sé, sos bueno para correr y entonces, bueno, y vas a ir a hacer una maratón y tú, pues no me gusta, o sea, lo hago por hobby. Claro, entonces no identificar si es un hobby, si es algo un poco más profesional. Y ya cuando dijo, ok, quiero hacer un libro, empecé a investigar qué se requería. No es tan difícil, la verdad, o sea, necesitas tener tus escritos listos y revisados al menos por el spell check de Word y decir, bueno, está bien, después ya te lo puede editar alguien, pero no es necesario. Y ya puedes ver si quieres autopublicarlo, o sea, si te vas con una editorial grande, chiquita, cuántos quieres publicar, dónde y así.
Y cuando ya tenés eso, te das cuenta que no tenés el título del libro y que tenés que retroceder porque no hay portada, no hay título, seguro te pasó que decís que le pongo. Sí. Y empiezan como que otros pasos que hay que considerar, pero yo creería que paso uno es tener el deseo y saber que es tuyo y que no lo estás haciendo porque alguien más quiere que tú lo hagas. Me gusta, sí, coincido contigo. ¿Y por qué se llama Equinoccio de Primavera? ¿De dónde surge el nombre? Yo ya tenía lo de las estaciones. Ajá. Y al principio me llamaba Corazón a Flor de Piel porque yo sentía que mis emociones estaban a flor de piel, pero no sentía que era catchy, la verdad, que era algo como que fuera a llamar la atención o con lo que alguien se pudiera identificar y que era muy impersonal, porque, o sea, era un corazón, pero aunque era mío, no era personal. En alguno de los eventos que fui, yo expliqué que escribía según las estaciones que que vivía y cómo me iba sintiendo y que al final mi verano puede ser tu invierno y tu otoño puede ser mi verano también, o sea que es diferente porque al final todo es como percibimos. Y alguien me habló al rato y me dijo, ay, la chica de las estaciones, porque no se acordaba de mi nombre. Ay, qué y chidera. Yo dije, ok, me gusta. Y ya pues después de meses dije, no, ese apodo me gusta porque sí me define, sí me da una personificación y abarca, pues menciona que no soy solo verano, no soy solo otoño, no invierno ni primavera. Y entonces ya cambié y después dije, ok, tiene que ser un título que vaya relacionado con esto. Y busqué un montón, cosas que también dije, no, lo van a relacionar con vampiros o lo van a relacionar con tristeza, y empecé como a descartar. Y el equinoccio de primavera es el día más largo en el que hay luz, o sea, el día más largo del año por la luz que recibís. Y lo ejemplifiqué con una luciérnaga porque yo siento que ahora ya tengo luz propia. Como tú decías, yo en un punto sentí que ya no tenía voz, ya no sabía quién era, y entonces la luciérnaga, si la ves de día es medio feíta, pero de noche es linda porque brilla y porque sobresale con la luz. Entonces me aferré como al lado de la luz y de que pues renací, resurgí y como un recordatorio de hacerlo todo el tiempo. Wow, qué lindo, qué bonito. Vamos a leer tus poemas. Qué emoción. Bueno, y ahora solo para ir terminando, te voy a hacer 2 preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera es, ¿qué es el amor para ti? El amor para mí es mi propia definición y lo defino como ese estado en el que puedo ser yo misma, en el que brillo, porque es importante, le acabo de mencionar la luz, que tú brilles donde sea que estés. Y que te deje avanzar, porque el amor tiene que ser positivo. Yo sé que van a haber momentos negativos o de estancamiento, pero la mayoría del tiempo deberías de estar avanzando solita, ya sea, o sea, amor propio, amor en pareja, amor de familia, etcétera, pero siempre que sea algo en lo que avances. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo te atreves tú a amar? Te explico un poco. Mi frase del año es atreverme a amar, bueno, como se llama también mi libro, pero es porque es aquellos momentos donde decidís el amor ante el miedo, ¿verdad? O sea, las cosas que pueden ser más difíciles, pero sabes que te van a ayudar, por ejemplo, escribir, aunque tal vez al inicio era difícil, ¿verdad? Versus la comodidad, versus evitar, versus el miedo, o eso. ¿Cómo te atreves a amar tú hoy en día? Yo diría que a través de la vulnerabilidad. Es algo que no lo hacía antes. O sea, si me viera alguien del colegio, diría, no es la misma. Ella no es, pero ahora soy vulnerable. La verdad que, hablando de miedos, le perdí el miedo a que me vean mal, porque no siempre podemos estar sonrientes. Y eso pues lo reflejo en mi página porque tal vez no soy tan constante, pero yo sí pongo tal vez mis altos y mis bajos. No soy constante en mi día a día, pero sí comparto los altos y los bajos, que siento que son los momentos que más nos cuestan procesar, porque aunque sea muy positivo estar bien, a veces no sabes qué hacer con tanta felicidad o con tantas cosas buenas que te pasan y decís, me lo merezco, y empezás a dudar. Entonces, compartir que también sí, o sea, en las cosas buenas y en las cosas malas hay dudas, pero también hay agradecimiento, hay evolución. Entonces, atreverme a amar es también aceptarme, o sea, aceptarme hoy si estoy bien, hoy si estoy mal, como esté, y eso me ha ayudado, porque reconocer las emociones en el momento me han ayudado a amarme
constantemente. Me encanta. Muchísimas gracias, Crista, de verdad, por todo lo que nos compartiste hoy, por abrir tu corazón, por contarnos un poco de tu historia. Me llevo y me quedo el tema de la ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Luciérnaga. Ay, no. Me encantó porque es eso de la luz propia. Creo que podemos como englobar mucho eso, del mantener esa luz propia prendida y aún así podemos llevar ese amor a los demás, ¿verdad? Esa luz y ese amor a los demás. Me llevo eso y me quedo con eso. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos compartiste. No sé si querés compartirles a los que nos están viendo dónde te pueden encontrar en redes y dónde pueden comprar tu libro también. Sí, gracias. En Instagram y Facebook y TikTok estoy como la chica de las estaciones, pero lo que más uso es Instagram y la verdad le doy repost a Facebook, pero van a ver el mismo contenido. Y el libro lo pueden encontrar en Sofos, en el Mercadito de Lola y en Antigua Books o conmigo. En Instagram me escriben y pues yo se los puedo mandar. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Crista, de verdad, por todo. Y gracias a ustedes por ver un episodio más. Nos vemos en el próximo.